no fue solo una tragedia, fue una prueba de poder. Y Claudia Sheinbaum quedó expuesta en el peor momento posible cuando México enfrentaba una escena de violencia brutal frente a turistas extranjeros. En uno de sus símbolos históricos más conocidos, y con el mundo mirando, el ataque en Teotihuacán abrió una grieta inmediata, no solo por la violencia en sí, no solo por las víctimas, sino por lo que vino después, porque en una crisis así, cada minuto cuenta. Cada palabra pesa y cada decisión presidencial puede contener el daño o multiplicarlo. Why? Según sus críticos, Sheinbaum eligió el camino más riesgoso: convertir una emergencia de seguridad en un espectáculo político de alcance nacional. Ahí comenzó el verdadero problema. Mientras las imágenes del ataque circulaban, la pregunta dejó de ser únicamente cómo había fallado la seguridad en una zona arqueológica tan sensible. La pregunta pasó a ser otra: ¿por qué la presidencia permitió que la crisis creciera tanto en el terreno narrativo para la oposición? La respuesta fue inmediata. Dijeron que Sheinbaum no protegió la imagen del país, no cerró la conversación alrededor de las víctimas y terminó dándole al agresor una dimensión política que nunca debió alcanzar. Pero detrás de esa crítica había algo todavía más importante. Lo que estaba bajo examen no era solo un error de comunicación. Era el estilo de gobierno de Claudia Sheinbaum, su manera de centralizar las respuestas, su impulso de controlar el relato desde Palacio Nacional, su necesidad de mostrar mando incluso cuando el costo político podía dispararse, y eso volvió el caso mucho más explosivo. Porque cuando una presidenta reacciona así, ya no se discute solo el hecho, se discute su criterio, se discute su lectura del país, se discute si está gobernando para apagar incendios o para administrar percepciones. Y en este caso, sus adversarios detectaron una oportunidad inmediata: usar Teotihuacán como prueba de que el gobierno no estaba preparado ni para prevenir una crisis ni para manejarla después. Sin embargo, lo más delicado no estaba solamente en Teotihuacán. Mientras la indignación avanzaba, otra operación comenzaba a tomar forma dentro de Morena. Movimientos internos, reacomodos, señales de control. Y otra vez Claudia Sheinbaum aparecía en el centro de todo. Porque el episodio violento abrió una ventana inesperada. Una ventana para observar no solo cómo responde una presidenta bajo presión, sino cómo se reordena el poder cuando la presión golpea al mismo tiempo la seguridad, la narrativa y la estructura política del régimen. Y lo que vino después hizo pensar que esta historia apenas estaba empezando. Para entender por qué la reacción de Claudia Sheinbaum generó tanto ruido, hay que mirar el tablero completo. Porque Teotihuacán no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un momento en el que el poder político en México ya estaba en plena reconfiguración. Y en ese tablero, Sheinbaum no solo es presidenta, es heredera de un proyecto, pero también su administradora bajo presión. En la superficie, el gobierno mantiene una narrativa de continuidad, pero por debajo, las tensiones son evidentes. Morena ya no es un bloque compacto. Es una estructura donde conviven lealtades, ambiciones y disputas internas. Y en ese contexto, cada crisis pública se convierte en una prueba de liderazgo. Cada error se amplifica, cada decisión se interpreta políticamente. El caso de Teotihuacán activó todas esas tensiones al mismo tiempo. Por un lado, la oposición encontró un argumento inmediato: el país no está preparado en términos de seguridad. Señalaron fallas estructurales, hablaron de falta de protocolos, cuestionaron la capacidad preventiva del Estado. Pero por otro lado, el golpe más fuerte no fue técnico, fue político. Se centró en la narrativa que construyó la presidencia. Porque mientras en otros modelos de crisis el agresor desaparece del discurso público, aquí ocurrió lo contrario. El evento creció, se discutió, se amplificó. Y eso, según varios analistas, no fue un accidente, fue una decisión. Y ahí aparece la lógica de Sheinbaum. Una lógica donde el control del relato es tan importante como el control de la seguridad, donde la exposición pública no siempre se evita, sino que se administra, donde el poder se ejerce no solo resolviendo problemas,
sino también interpretándolos frente a la opinión pública. Sin embargo, esa estrategia tiene un costo, porque cuando el gobierno domina la narrativa, también se vuelve responsable de ella. Si el mensaje falla, el impacto político se multiplica. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las críticas no se quedaron en la seguridad, se expandieron hacia la comunicación, y de ahí, hacia la capacidad general del gobierno. Pero el contexto se volvió todavía más complejo. Al mismo tiempo que se discutía Teotihuacán, en la Cámara de Diputados se avanzaba en decisiones clave, reformas, votaciones y, sobre todo, el proceso para definir nuevos consejeros del INE. Ese punto es crucial, porque ahí no se habla solo de administración pública, se habla del control del sistema electoral. Y en ese terreno, las acusaciones subieron de nivel. Sectores de oposición comenzaron a hablar abiertamente de un proceso viciado, de una selección diseñada para favorecer perfiles cercanos a Morena, de un intento por consolidar el control institucional antes de las elecciones de 2027. Y en el centro de ese movimiento, otra vez, aparece el nombre de Claudia Sheinbaum. Aquí el conflicto deja de ser coyuntural y se vuelve estructural, porque si el gobierno controla seguridad, narrativa y órganos electorales, entonces el equilibrio democrático entra en discusión. Esa es la línea argumental que empieza a construirse. Y esa narrativa no surge sola. Es impulsada activamente por actores políticos que ven en este momento una oportunidad para redefinir el debate nacional, pero dentro de Morena, la historia es distinta. Ahí no se habla de crisis, se habla de consolidación, de disciplina, de reorganización interna de cara a 2027. Y ese proceso incluye movimientos clave, cambios en la dirigencia del partido, control de estructuras territoriales y, sobre todo, el uso estratégico de programas sociales como base de movilización política. Ese es el punto donde todo converge. Seguridad, comunicación, partido, elecciones. Y en el centro de esa convergencia está Claudia Sheinbaum, intentando mantener el control de un sistema que no solo gobierna, sino que se prepara para mantenerse en el poder. La pregunta es si ese control es real o si las tensiones internas están empezando a desbordarse. Porque lo que viene a continuación ya no es solo gestión, es conflicto abierto. El conflicto dejó de ser implícito, empezó a mostrarse con claridad, y lo hizo en dos frentes al mismo tiempo hacia afuera, con la oposición elevando el tono, y hacia adentro, con señales de tensión dentro de Morena que ya no podían ocultarse. El primer frente fue inmediato. Tras el caso de Teotihuacán, la oposición no solo criticó la gestión de seguridad, dio un paso más. Conectó el episodio con una narrativa mucho más amplia, la de un gobierno que, según ellos, no solo falla en proteger, sino que tampoco sabe contener el impacto político de sus propios errores. Y en ese discurso, Claudia Sheinbaum dejó de ser vista como una administradora eficiente para convertirse en una líder bajo cuestionamiento estratégico. Pero el golpe más fuerte no vino solo de las críticas, vino de la acumulación. Porque al mismo tiempo que se discutía el ataque, se intensificaban las denuncias sobre el proceso de selección de consejeros del INE, y eso cambió completamente el nivel del conflicto. Ya no se hablaba solo de un error puntual, se hablaba de una posible captura institucional, de un intento de asegurar control electoral antes de 2027. Ahí la narrativa escaló. Figuras políticas comenzaron a usar términos más duros: fraude, proceso manipulado, control total. Y aunque esas acusaciones forman parte del discurso político tradicional, lo relevante no es solo lo que se dice, sino el momento en que se dice. Porque cuando se combinan seguridad fallida, comunicación cuestionada y decisiones institucionales sensibles, el efecto es acumulativo. Y ese efecto empezó a rodear directamente a Sheinbaum. Sin embargo, el segundo frente fue aún más delicado. Dentro de Morena, comenzaron a aparecer señales de reacomodo. La salida de figuras clave, el ascenso de nuevos perfiles y, sobre todo,
El movimiento más polémico colocar a una figura directamente vinculada con los programas sociales en la dirigencia del partido. Ese movimiento no fue interpretado como administrativo. Fue leído como estratégico, porque en la política mexicana, quien controla los programas sociales, controla una parte fundamental de la estructura territorial. Y quien controla la estructura territorial, influye directamente en el comportamiento electoral. Esa conexión es conocida. Y precisamente por eso, la decisión encendió alertas. Para la oposición, la lectura fue clara. Morena estaba fusionando partido y gobierno de manera más profunda. Estaba alineando recursos, estructura y narrativa bajo un mismo eje. Y ella, otra vez, apuntaba a Claudia Sheinbaum como figura central de la operación. Pero dentro del oficialismo, la interpretación fue distinta. Se habló de eficiencia, de orden, de cerrar filas, de preparar el terreno para las elecciones. Y en ese discurso, los cambios no eran señal de debilidad, sino de control. Ahí es donde el conflicto alcanza su punto más crítico, porque ambas narrativas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O estamos frente a un gobierno que pierde el control de la crisis, o frente a uno que está consolidando poder de manera deliberada, y la figura de Sheinbaum queda atrapada en esa dualidad. Cada movimiento que hace refuerza una de las dos versiones. Cada decisión abre una nueva interpretación, y eso convierte cualquier error en algo mucho más costoso. Porque ya no se evalúa solo el hecho, se evalúa la intención detrás del hecho. Y mientras ese juego de interpretaciones crece, una cosa se vuelve evidente: el conflicto no va a bajar, va a escalar. Porque lo que está en juego ya no es la gestión de una crisis, es el control del futuro político del país. Para entender realmente lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que dejar de ver los hechos como eventos aislados. Hay que leerlos como una secuencia estratégica, porque cuando se conectan Teotihuacán, la narrativa pública, los cambios en Morena y el control del INE, aparece un patrón mucho más claro. No es reacción, es cálculo. El primer elemento de esa estrategia es el control del relato. En lugar de minimizar la crisis de Teotihuacán, el gobierno permitió que creciera dentro de un marco controlado. Esto parece contradictorio, pero tiene lógica política. Cuando el gobierno habla, define el marco de interpretación. Decide qué es relevante y qué no. Decide quién tiene voz y quién queda fuera. Y en ese sentido, Sheinbaum no perdió el control, lo ejerció de una manera distinta. Pero esa decisión tiene un riesgo evidente. Porque amplificar una crisis también amplifica sus costos. Y ahí es donde entra el segundo elemento, la compensación política. Mientras la atención pública se concentra en un evento, otras decisiones avanzan con menor resistencia. Reformas, nombramientos, reacomodos internos, todo ocurre en paralelo, pero no con la misma visibilidad. Y eso nos lleva al punto clave: el control del INE. Si la lectura de la oposición es correcta, entonces lo que estamos viendo es un movimiento deliberado para asegurar influencia sobre el árbitro electoral antes de 2027. Y si eso es así, entonces Teotihuacán no solo fue una crisis, fue también una distracción funcional dentro de un proceso más amplio. Ahora bien, hay un tercer elemento que completa la estrategia: la reorganización de Morena. Los cambios en la dirigencia no son casuales. Colocar a una figura vinculada a los programas sociales en la presidencia del partido no es un movimiento neutro. Es una señal. Significa que la estructura territorial, la movilización electoral y los recursos sociales van a operar de manera más alineada. Es, en términos simples, una integración más profunda entre partido y gobierno. Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿es esta una estrategia de consolidación legítima o una forma de concentración de poder? Para sus aliados, la respuesta es clara. Argumentan que todo gobierno busca estabilidad, que reorganizar el partido es normal, que asegurar gobernabilidad es parte del ejercicio del poder, y que frente a una oposición fragmentada, la disciplina interna es una ventaja estratégica. Pero para sus críticos,
La lectura es opuesta. Ven un patrón de centralización. Ven una reducción de contrapesos. Ven una lógica donde el poder se acumula en lugar de distribuirse. Y sobre todo, ven una estrategia diseñada no solo para ganar elecciones, sino para controlar las condiciones en las que esas elecciones ocurren. Ahí es donde la figura de Sheinbaum se vuelve decisiva. Porque ya no se trata solo de continuar un proyecto heredado. Se trata de cómo ella lo redefine, de cuánto margen tiene frente a López Obrador, de si actúa como ejecutora o como arquitecta de una nueva etapa del poder en México. Y las señales son ambiguas. Por un lado, parece haber coordinación, decisiones que se alinean, movimientos que no generan ruptura visible. Pero por otro lado, también hay indicios de que Sheinbaum está empezando a colocar sus propias piezas, a construir su propio control dentro del sistema. Ese equilibrio es frágil. Demasiada independencia puede generar conflicto interno. Demasiada subordinación puede debilitar su liderazgo. Y en medio de esa tensión, cada decisión se vuelve estratégica. Por eso Teotihuacán importa tanto. No por el evento en sí, sino por lo que revela, por cómo se gestionó, por cómo se conectó con otras decisiones, por cómo permitió ver, aunque sea por un momento, la forma en que se está moviendo el poder en México. Y si esa lectura es correcta, entonces lo que estamos viendo no es improvisación. Es una estrategia en marcha. Si la estrategia existe, entonces sus consecuencias también empiezan a sentirse, y aquí es donde el escenario se vuelve más complejo para Claudia Sheinbaum. Porque consolidar poder no solo implica avanzar, también implica resistir la reacción que inevitablemente genera. Y esa reacción ya comenzó. En el plano político, la oposición encontró un eje unificador, no necesariamente en términos ideológicos, pero sí en términos narrativos. La idea de un control total empezó a repetirse. Control del partido, control de los programas sociales, control de los órganos electorales. Y esa repetición no es casual. Es una forma de instalar una percepción que puede tener efectos a mediano plazo. Porque en política, la percepción también vota. Si una parte significativa de la ciudadanía comienza a creer que el sistema está inclinado, el costo no es inmediato, pero se acumula, puede traducirse en desconfianza, puede traducirse en movilización, o incluso en algo más peligroso para el oficialismo, una participación electoral inesperadamente alta. Ese punto es clave, porque varios analistas empezaron a advertir algo que no estaba en el centro del debate: el mayor riesgo para un sistema altamente controlado no es la oposición organizada, es la ciudadanía movilizada. Cuando el nivel de participación supera lo esperado, las estructuras tradicionales pierden eficacia, y eso puede alterar completamente el resultado político. Aquí aparece una tensión estratégica para Sheinbaum. Por un lado, necesita consolidar control para garantizar estabilidad y continuidad. Por otro, ese mismo control puede activar una respuesta social que complique el escenario electoral. Es un equilibrio delicado, y cada decisión que toma puede inclinar la balanza en una dirección u otra. Pero las consecuencias no se limitan al plano interno. También hay un frente externo. México no opera en aislamiento. Tiene acuerdos comerciales, relaciones diplomáticas y una exposición constante a la opinión internacional. Y cuando se instala una narrativa de debilitamiento institucional, esa percepción puede cruzar fronteras. No necesariamente de forma inmediata, pero sí progresiva. Eso introduce otra variable en la ecuación: la presión internacional, no como intervención directa, sino como condicionamiento indirecto. Evaluaciones, señales, mensajes diplomáticos. Todo eso empieza a pesar cuando un país se acerca a procesos electorales relevantes, y en ese contexto, cada movimiento del gobierno se observa con mayor atención. Para Sheinbaum, esto abre un nuevo frente de cálculo. No solo tiene que gestionar la política interna, también tiene que cuidar la legitimidad externa. Porque una cosa es consolidar poder dentro del país, y otra muy distinta es hacerlo sin afectar la confianza internacional. Mientras tanto,
Dentro de Morena, el proceso sigue avanzando. Los cambios ya están hechos. Las nuevas figuras comienzan a operar. La estructura se reorganiza. Y todo apunta a un objetivo claro: llegar a 2027 con el mayor nivel de control posible. Pero ese proceso no está exento de riesgos. Porque reorganizar también implica desplazar. Y desplazar genera tensiones. Liderazgos locales que pierden espacio. Grupos que quedan fuera de decisiones clave. Ambiciones que no se cumplen. Todo eso puede acumularse. Y aunque no explote de inmediato, puede convertirse en fractura más adelante. Ahí es donde el escenario se vuelve incierto. Porque hacia afuera, el gobierno proyecta control. Pero hacia adentro, el equilibrio depende de muchas variables. Y en política, los sistemas más sólidos a veces son los que más rápido se tensan cuando aparece un punto de ruptura. Por eso la gran pregunta no es solo qué está haciendo Claudia Sheinbaum, es hasta dónde puede sostenerlo. Porque consolidar poder es una cosa, mantenerlo, frente a presión interna, externa y social, es otra completamente distinta. Y ese es el terreno donde se va a definir lo que viene. Al final, todo converge en un punto inevitable. Claudia Sheinbaum ya no está siendo evaluada solo como continuidad, sino como definición. Teotihuacán fue la chispa, pero lo que realmente quedó expuesto fue el modelo. Un modelo donde la reacción a la crisis, el control del relato, la reorganización del partido y el avance sobre las instituciones no son piezas separadas, son partes de un mismo movimiento. Y ese movimiento tiene dirección. Porque cuando una presidenta decide hablar más en lugar de contener, reorganizar en lugar de pausar, y avanzar en medio de la presión, está enviando una señal clara. No está retrocediendo, y está apostando a consolidar. Pero toda consolidación genera resistencia. La oposición ya encontró su narrativa. La ciudadanía empieza a observar con más atención. Y dentro del propio sistema, las tensiones no desaparecen, solo se reacomodan. Eso convierte cada paso en algo más costoso. Cada decisión pesa más. Cada error se amplifica. Aquí es donde el futuro se vuelve incierto. Porque si Sheinbaum logra sostener este equilibrio, entonces podría llegar a 2027 con un control político difícil de romper. Pero si alguna de las variables se desborda, la presión social, la participación electoral o las fracturas internas, el escenario puede cambiar de forma abrupta. Y ese es el verdadero punto de quiebre. No estamos viendo el final de una historia. Estamos viendo el inicio de una etapa donde cada movimiento cuenta el doble. Donde cada crisis deja huella. Donde cada decisión redefine el margen de poder. La pregunta ya no es qué pasó en Teotihuacán. La pregunta es qué revela sobre lo que viene. Si quieres entender cómo se mueve realmente el poder en México, este es el momento de observar con atención. Porque lo que hoy parece una crisis aislada, mañana puede ser la clave de todo el tablero.